Bueno, buenos días a todos. Yo creo que ya toca, es el problema de ir empalmando sesiones y siempre hay un tiempo que hay que dejar entre medias. Nos toca ahora la sesión sobre gestión del agua. Llaman Water Management Responding to the Challenges Ahead. Es un tema que a pesar de que no hay mucha gente, yo diría que cuando hablamos de resiliencia, pues si no es el más importante, pues casi, ¿no? Si uno mira, por ejemplo, las ciudades que tienen subvención de la Fundación Rockefeller, que hace 2 años había 35, el año pasado había 65, este año ya no sé cuántas son. Lo que encuentra, si uno puede entrar a cada una de las ciudades y hay como una ficha de cada ciudad, ¿no? Y yo diría, no he hecho la estadística, ¿no? Pero lo que más comúnmente uno puede encontrar son retos relacionados con el agua. Encuentra muchísimo la palabra inundaciones como palabra clave. Aparece también, lógicamente, sequía. Aparece adaptación al cambio climático por las afectaciones que tiene, pues, en general a los sistemas de gestión del ciclo integral del agua. Y, en definitiva, muchísimas ciudades, cuando empiezan con los temas de resiliencia, empiezan con los temas de inundaciones, ¿no? Estos días tenemos por aquí, por ejemplo, el Chief Resilience Officer de Río de Janeiro. Si uno mira la ficha de Río de Janeiro, específicamente el tema de inundaciones, los temas más importantes. Si uno mira, pues, Barcelona, o mira Lisboa, o mira Bristol, por ejemplo, pues también encuentra esa palabra clave dentro del reto que quieren solucionar, ¿no? Vamos a tener... Es una sesión con solo 3 presentaciones, con lo cual, bueno, vamos a poder, espero, recuperar pues un poco el tiempo que hemos empezado tarde. Y bueno, deja de ser un placer para mí, pues, poder presentar varias de las presentaciones que vamos a ver, ¿no? Vamos a hacer una presentación de AXA Sorigué, que nos va a presentar Andreu Iglesias, que es el delegado de la oficina técnica, ¿no? Que es ingeniero industrial de la Universidad Politécnica de Cataluña y PDD y IS Business School. Actualmente es editor de ingeniería, operación y mantenimiento en Sorigué y está ligado a la ingeniería del agua desde 1997 en diseño, construcción y operación de todo tipo de infraestructuras hidráulicas. Y es coordinador del subgrupo de generación dentro de AEAS y dentro del grupo transversal de energía, y es miembro de la Catalan Water Partnership. Va a centrar mucho su presentación en el caso de Montornès. Montornès es una depuradora que gente de mi equipo conoce muy bien porque habían llegado a llevar la depuradora, pero sobre todo yo remarcaría que pertenece a una administración como es el Consorcio para la Defensa del Besós, que es especialmente activa y puntera en los temas de gestión del saneamiento en general, ¿no? Ya no solo a nivel de depuración, sino con una visión, yo diría que es algo que hoy lo veremos, puede salir en el debate, que no solo la depuración vive sola y no solo Drenaje Urbano vive solo, sino que cada vez existe más la necesidad de coordinarse. El Consorcio para la Defensa del Besós es una administración pionera en España a nivel de estudios de alcantarillado, depuradora y drenaje urbano. Gente de nuestro equipo tuvo oportunidad de participar en 6 o 7 de estos estudios ya hace algunos años y fueron seguramente los primeros que hicieron en España en este campo, ¿no? Y por tanto es la mentalidad de que la depuración por sí sola no puede resolver los problemas, ha de trabajar conjuntamente con el drenaje urbano. Veremos en la presentación que luego explicaré de Becasa también, pues, la otra parte, la parte del drenaje urbano. Han de trabajar conjuntamente para coordinadamente impactar el mínimo posible en el medio receptor. Esto que hace unos años era poco menos que algo que solo algunos poníamos en los planes directores o en los estudios, ahora ya es una pura obligación normativa. En España, con el Real Decreto 1290, que los que antes han estado en la charla de Ángel Villanueva ya han mencionado, y todo su desarrollo legislativo, pero yo diría también en Europa en cuanto que la propia Comisión Europea quiere que
de una vez por todas los Estados miembros resuelvan bien ya no solo la depuración, sino lo que ellos mismos llaman fallos del sistema de depuración, los vertidos en tiempo de lluvia. Y por tanto están fomentando y, bueno, de hecho acaban de presentar hace poco, en diciembre, un estudio hecho a nivel de toda Europa que va de analizar las políticas de cada país a nivel de los vertidos en tiempo de lluvia al sistema de saneamiento, analizar también cómo las diferentes directivas europeas inciden sobre estos vertidos y ver, en función de los datos que cada país ha reportado, cómo están funcionando las políticas en cada país y, por qué no, ya identificando posibles infractores que luego haya que perseguir y que acaben, pues como en Londres, que a uno igual le suena, que debido a este problema, pues ahora les toca hacer un túnel para evitar vertidos al Támesis y ampliar la depuradora y gastarse 5.500 millones de euros para resolver el problema, ¿no? Bueno, digo esto porque los temas de resiliencia en el campo del agua son importantes, en el campo veremos drenaje y depuración, que como he explicado tienen mucha interrelación y cada vez más el target, ¿no? El objetivo de inundaciones que encontraba, que de hecho lo que más probablemente encontremos en las ciudades Rockefeller, por ejemplo, ahora está el tema ambiental cada vez más a la orden del día, porque además hay una interrelación, hay infraestructuras como las que luego veremos que nos van a explicar desde Becasa, que protegen a inundaciones, pero a su vez pueden colaborar a reducir este impacto ambiental en el medio receptor. Y por tanto hay que ver, tanto a nivel de planificación como a nivel de operación, el drenaje urbano y la depuración, cada vez más como un todo que ha de coordinarse e integrarse para funcionar adecuadamente. Por tanto, estos dos, digamos, son los dos que tengo fácil para ensamblar el discurso. Ya lo tengo un poco más difícil con la de la UOPA, pero espero que también lo pueda acabar conectando. La UOPA nos va a explicar, perdonad, voy a presentar también, lo digo por ya hacerlo todo al principio, a los ponentes de Becasa, que son Gemma Barnet y Ángel Solà. Y bueno, de hecho es un placer para mí poderlas presentar porque para muchos presentes saben, pero para los que no lo sepan, he estado 20 años en Becasa y por tanto pues muchos van a explicar, lo siento, pues como muy fruto de una labor de estos 20 años, digamos, ¿no? Y entonces, por tanto, pues nos conocemos muy bien, ya hemos quedado que no les haré preguntas complicadas. Gemma es máster en gestión y tecnología del ciclo integral del agua, de Agbar UPC, es ingeniero industrial, es especialista en electrónica, ha trabajado en varias compañías encargadas de la gestión avanzada del drenaje urbano, está desde el 2002 al 2013 gestionando centro de control en CLAPSA y ahora desde el 2014 que la CLAPSA se ha acabado y la gestión la lleva una empresa pública que se llama Becasa, a la cual ellos pertenecen ahora, pues desde 2014 es la jefe del servicio de operaciones en Becasa. Está gestionando la operación y los sistemas de control remoto desde diferentes áreas del ciclo del agua en Barcelona y ha estado involucrada en la definición de protocolos y herramientas de operaciones, investigación y proyecto de desarrollo en telecontrol. Un tema importante que veremos es, he empezado a incidir el mensaje de la coordinación, de la coordinación entre depuradora y alcantarillado, pero especialmente en el caso de Becasa lo que veremos es algo que en la resiliencia es fundamental, que es la necesidad de operación. Es decir, para tener un sistema más resiliente hay que ser capaz de actuar antes, durante y después. Para hacer eso necesitamos sistemas como los que Ángel Villanueva nos ha explicado pues en la anterior sesión, donde realmente nos atrevamos a actuar sobre el sistema, a operar el sistema. Los romanos, sabéis que lo hacían muy bien, llevan muy bien los temas de agua, pero han pasado 2000 años, después de 2000 años nos podemos ya atrever, y más con los smartphones e Internet de las cosas y todo esto que tenemos ahora al alcance, a operar los sistemas de drenaje urbano. Y por tanto,
es una cosa que hoy veremos muy ligado a los temas de resiliencia. Resiliencia significa atreverse a operar de verdad los sistemas. Y por tanto es un cambio cultural importante. Esta cultura de la operación no existe todavía en muchas ciudades, aunque progresivamente la vamos encontrando en ciudades de todo el mundo, incluso en ciudades más ricas y otras no tan ricas, digamos, ¿no? Bien, para finalizar la presentación, Julie Perkins nos va a presentar una herramienta para empresas de agua ubicadas en islas. Entiendo que está hablando de islas pequeñas, está hablando sobre todo de problemáticas también por tanto muy asociadas a pequeñas, no a grandes ciudades, sino más bien a territorios donde ya después hay temas que cuesta de llegar mucho más tarde que a las grandes ciudades y donde hay que adaptarse a la tecnología disponible, a los recursos disponibles, digamos, ¿no? Nos crea una herramienta para estas empresas para valorar y gestionar la adaptación al cambio climático. Julie Perkins está trabajando en WOPA y UN Habitat. Siempre ha trabajado en la intersección de temas de agua, medio ambiente y ciudades. Su formación es sobre todo en planificación y me remarca que WOPA apoya la capacidad de las empresas de agua para desarrollar partenariados. Muy bien, pues ya después de esto pasaríamos al primer ponente, que en un principio le tocaría a Andreu la primera presentación. Bueno, quieras, Andreu. Hola, gracias Pera por la presentación, gracias a ustedes por estar aquí y al Barcelona Urban Resilience por darnos la oportunidad de hacer esta presentación. Hemos escogido el caso de Montornès del Vallès, como decía Pera, porque bueno, al final el consorcio del Besòs, junto con nosotros, es activo en la gestión y la operación de las plantas como algo más, ¿no? que depurar las aguas que vienen en una planta. Y de algún modo esta presentación nos da la oportunidad, en el marco de la resiliencia, pues dentro del modelo de gestión que está implantado en el consorcio, detectar las cosas que ya hacíamos y los retos que tenemos por delante para mejorar, bueno, en este caso la resiliencia de una urbe como puede ser Montornès del Vallès y de todas sus instalaciones del ciclo integral del agua. Primero quería aprovechar un poco para presentar el Consorcio de Defensa del Río Besòs. Bueno, es una agrupación de municipios, actualmente son 51, se fundó a finales de los años 80, principios de los 90, precisamente para recuperar el río. Todo el sistema del Besòs siempre ha sufrido, no solo en la parte baja en Barcelona, sino también en la parte media de su curso, mucha presión, tanto de las urbes como de las industrias. Y el consorcio se generó para eso, ¿no? Para que dejara de ser el río pues el patio trasero y se convirtiera en un actor no solo para regenerar flora y fauna, sino también para que se pusiera en valor un medio para uso y disfrute de la gente. Actualmente el consorcio gestiona parte de la cuenca Congost-Montgent y varias subcuencas. Y gestionan todos los sistemas de saneamientos vinculados a los municipios que tienen asociados. Aparte, son resilientes en el sentido que también se implican mucho en la formación, en la implantación en el territorio y en la involucrar a la gente del territorio por lo que es la recuperación del río. Una pequeña introducción a Soriguer, por si no lo conocen. Soriguer es una empresa de construcción de servicios catalana, implantada a nivel del Estado español y con actividad en el extranjero, desde construcción de hoteles, carreteras y demás servicios, y tiene el foco metido en el agua y por eso colabora en este caso
desde hace más de 15 años con el consorcio de Besós. Yo creo que prácticamente hemos intervenido en la ampliación de todas las plantas que gestionan y desde hace 10 años hemos ido explotando diferentes subsistemas y ahora estamos explotando el sistema de Montornès. Siempre voy a hacer... Bueno, esta es la planta de Montornès del Vallès. Recibimos agua de Mollet, de Montornès y de algunos barrios alrededor y de algún pueblo más. Es una planta que se ha ido implementando a lo largo del tiempo en diferentes fases. En la última fase, el consorcio que la amplió también está formado por la empresa Axa Sorigué. Es una planta completa, un pretratamiento completo, decantación primaria, reactores biológicos en esta última fase con eliminación de nutrientes, decantación secundaria, digestión de fangos, ¿vale? Y aprovechamiento de biogás. Aunque se proyectó en 2005, como se proyectaban antes las infraestructuras con planificaciones a 25 años, bueno, en 2016 está al 82% de su capacidad entre carga y caudal. Es bueno en el sentido de que permite operar la planta en su nivel óptimo. Yo creo que cada vez se tiende menos, y eso también es un tema que en resiliencia es importante, tendremos que tender, incluso para aprovechar las tecnologías que van surgiendo incluso en el campo de depuración, a quizá no, a planificar a largo, pero planificar con conciencia para no generar grandes infraestructuras que luego no podemos optimizar. No es el caso de Montornès, donde a día de hoy, aunque solo han pasado 10 años, está en un punto óptimo donde se puede eficientemente gestionar todos los sistemas. Lo que pasa es que, claro, hay que gestionarlos de manera eficiente para poder absorber todas las puntas o los sucesos que se producen, ¿no? Lo comentaba antes, Pera, en la introducción, ¿no? El consorcio focaliza en que la planta sea algo más que una planta depuradora. Los vertidos, que en un entorno industrial son enormes, los episodios de lluvia, el control de los colectores es un foco principal, ¿vale? La operación de la planta, su autosuficiencia y los costes energéticos, ¿vale? Son el otro foco principal. Estos dos puntos son los que comentaré brevemente y son los que de alguna manera ahondan en la filosofía de resiliencia de una planta de este tipo y hace que el sistema, el ciclo del agua, sea más robusto en cuanto a acontecimientos que se hagan, ¿no? ¿Vale? Bueno, ya lo veis, es la red. Ya incluso después de la ampliación de la planta, donde no se tocaron el sistema de colectores ni lo que es la captación, se hizo un proyecto posterior en el que también actuó Sorigué, donde se reformó todo el sistema de bombeo con el objeto de minimizar todos los vertidos, ¿no? Hacer un bombeo robusto que captara no tanto la capacidad hidráulica, que sí que se implementó, pero no sobremanera, a la hora para poder pretratarla, sino el cómo se trataba este agua y se garantizaba el que no tuviera paradas, que no hiciera colapsar los colectores y se minimizaran todos los posibles vertidos. ¿Ven? Este es un foco que viene acompañado por la gestión de toda la red en alta, ¿ven? En este caso vigilada en parte por nosotros y en colaboración con Drenatges Urbans, que es otra obsesión, ¿no? El detectar en cualquier momento, después de cada episodio y después de cada punto, pues posibles vertidos, más funcionamiento de los colectores. Actualmente están implementando todo un sistema de control de alivios para detectar en el momento si se produce cualquier vertido al medio y a la larga también estamos proponiendo también de que se coloquen medidores de nivel para conocer el estado de los colectores y posibles sistemas y posibles puntos de colmatación que permitan avanzarse a futuros episodios y que generen vertidos. Y el otro foco donde tenemos puesto la gestión es en la gestión energética, ¿vale? El hecho de depender lo menos posible de fuentes de energía externa y hacer la instalación en ese sentido más robusta y más independiente, ¿no? Con dos vertientes. Una, clarísimamente, un sistema de control perfectamente inteligente que elimina y dedica los recursos, sobre todo en el reactor biológico, para eliminar las cargas que entran,
y avanzarse y prever a los posibles vertidos que se generen, ¿vale? Y eso lo hacemos con un sistema de control inteligente que monitoriza todos los parámetros de nitrógeno, fósforo, tanto en salida y entrada, y realiza las consignas de oxígeno necesarias, optimizando el funcionamiento de la planta. Y la segunda parte, donde el consorcio y conjuntamente con las empresas que gestionamos sus plantas también fue pionero, es en hacer que las plantas fueran algo más, ¿no? Tenemos un digestor de fangos, tenemos biogás. Enseguida se pensó en aprovechar ese biogás para generar, pero no solo eso, sino haciendo la necesidad virtud y teniendo en cuenta que estamos en una zona industrial donde hay industrias que producen sustratos que les sobran y que tienen que gestionar muchas veces como residuo y que son con altas cargas de QO procedentes de industrias farmacéuticas o de industrias cosméticas. Lo aprovechamos en la planta para, en esos puntos donde los digestores van más relajados, alimentarlos y generar más biogás, ¿vale? Llegando a autosuficiencias de generación del 30 al 50%. Y en la medida en que la legislación nos lo permita, porque últimamente con el Real Decreto de Autoconsumo tampoco es que favorezca mucho todo este tipo de actividad, sí que podemos profundizar en estos temas y hacer que las plantas sean más autosuficientes energéticamente, con la incorporación de estos residuos, siempre vigilando muy bien para que no se produzcan afectaciones en el medio, las afectaciones que estos tipos de sustratos pueden tener sobre el agua tratada. Y ya por último, y acabo, ¿vale? Como retos pendientes, de algún modo, que les quedan, entiendo yo, a estas plantas, entre otros muchos, ¿eh? Uno es el tema de revalorización, ¿vale? Sí que es verdad que en el año 2000, al igual que en muchas más partes de Cataluña, se empezaron a montar terciarios para aprovechar el agua. En el consorcio se plantearon, pero no se llegaron a ejecutar. Es una zona industrial. Se pueden dedicar usos que pueden permitir la liberación de otras masas de agua y que al final hagan que todo el ciclo sea más robusto y más eficiente ante episodios de sequía. ¿Vale? Hay que invertir, hay que dedicar presupuestos, hay que generar demanda, probablemente hasta que no tengamos otra crisis de sequía, pues esa necesidad no se genere, pero seguramente será uno de los valores a financiar. Y otro de los puntos en los que se trabaja y de manera continua, y aparte hay experiencias, y también es una novedad que no se da en todos los territorios, es para dar mayor robustez a las plantas. El consorcio del Besós ya tiene ejemplos de plantas depuradoras interconectadas entre ellas, ¿vale? De manera que no solo eso le permite operar con mayor eficiencia a las plantas, por ejemplo, incluso en los anteriores momentos de crisis le permitió para algunas plantas, iba a pasar el agua a plantas mayores y por tanto hacerlas funcionar en puntos más óptimos, sino que permite también generar robustez en el sistema en cuanto a, no hablamos de catástrofe, pero en episodios de inhabilitación de plantas, donde las plantas quedan inoperativas por algún tipo de contaminación o por lo que sea, pues se pueda usar otro tipo de planta. ¿Vale? Y ya está. Hay muchos más retos, entiendo yo, utilización de datos, como comentaban en las ponencias anteriores, avanzarse y planificar. ¿Vale? Al final un equilibrio, ¿no? entre cerrar círculos, ¿vale? Y coordinar círculos, hacer las plantas sostenibles lo máximo independientes entre ellas y coordinarlas con los restos de los sistemas para aprovechar sinergias, es lo que puede hacer que en el ciclo del agua pues, la resiliencia mejore y garantice el que se puedan absorber impactos que puedan venir. ¿Vale? Y ya está. Muchas gracias por todo. ¿Vale? Bueno, ahora tocaría a Gemma y a Àngels. Aprovecho para, como no me han pasado el currículum de Àngels, un error imperdonable es no haberla presentado.
Ángel Solá va a hacer la presentación junto con Gemma Barnett. Ángel es ingeniero técnico de obras públicas y está trabajando en Clapsa desde el año 2000, ¿no?, en temas sobre todo de planificación, modelización, etcétera. Entiendo que se van a dividir la charla y supongo que Ángel habla más de planificación y Gemma más de operación. Pues cuando queráis y así a ver si en 10 minutos lo podemos. Gracias. Vale, bajo el micrófono. Buenos días. Vale. Bueno, Barcelona Ciclo del Agua es la empresa municipal del Ayuntamiento de Barcelona que gestiona el ciclo del agua en los ámbitos de alcantarillado, del sistema de drenaje. Gestionamos lo que es el sistema de alerta del parque fluvial del río Besós. En el río Besós se construyó un parque fluvial donde los ciudadanos puedan pasear y realizar actividades con peligro de crecidas. Eso hizo que tuviésemos que implementar un sistema de alerta basado en modelos de previsión y establecer una serie de alertas para dar aviso al ciudadano y cerrar el parque. Gestionamos también las playas, concretamente sistemas de alerta por vertidos a las playas y posible contaminación, y también gestionamos un sistema de alertas por mal estado de la mar, un protocolo por mal estado de la mar y también dar avisos y coordinarlos con Protección Civil pues, para cerrar las playas y dar los avisos. Se gestiona el sistema de aprovechamiento de agua subterránea para usos no potables, el sistema de riegos de parques y jardines y también fuentes y lagos, que se está trabajando mucho en lo que es gestionar y telecontrolar todo el sistema de las fuentes. Entraremos en detalle un poquito de la explicación del alcantarillado, cómo funciona el alcantarillado y qué sistema de planificación y operación en el alcantarillado. Buenos días a todos. Ahora os explicaremos un poquito cómo funciona la red de alcantarillado de Barcelona, las principales características de esta red. Tenemos unos 1.600 kilómetros de red de alcantarillado, de los cuales el 50% o más es visitable, o sea, son grandes colectores con gran capacidad. La característica de Barcelona es que al ser una ciudad muy densa y está encajada entre dos ríos y la Serra de Collserola y el mar, hace que en régimen de lluvias el tiempo de concentración de estas lluvias sea muy bajo, bueno, relativamente bajo, ha hecho que genera unos caudales punta muy elevados que son difíciles de gestionar. Entonces, para resolver el tema del drenaje, estas son fotos de inundaciones antiguas, ¿vale? Del tiempo anterior. Aquí vemos los puntos de descarga del sistema unitario, en playas, en puertos, más para aquí en el Besós también hay 5 o 6 más, en Puerto hay 4 o 5 más. Entonces el medio receptor es muy sensible a los episodios de lluvia, como podéis ver. ¿Vale? Entonces, para desarrollar el plan director, lo que se hizo... Espera, es que no veo, perdón, Es que me brilla la pantalla. Me voy a poner aquí, No, ya está. ¿Vale? Entonces, ¿me oís? Sí, ¿no? Bueno, la metodología a seguir para hacer un plan director, supongo que ya os lo he explicado anteriormente, es detectar los puntos débiles, los puntos donde tenemos riesgo de inundabilidad, evaluarlos y diseñar las infraestructuras necesarias para resolver estos puntos negros de puntos críticos de inundación, de vertidos al medio, etc. Entonces, gracias al GIS que tenemos en Becasa, pues tenemos integrada toda la red de alcantarillado y tenemos toda la red de alcantarillado modelizada mediante un programa de modelización que nos da estos resultados. Estos resultados son para una lluvia de 10 años de periodo de retorno y, como veis, todavía tenemos zonas de la ciudad que todavía sufren inundaciones
Vale, entonces el plan director que tenemos redactado ahí propone las infraestructuras necesarias para resolver estos puntos críticos. ¿Vale? Bueno, esto es una de las zonas críticas de Barcelona, que es la zona de Paral·lel, como muchos conocéis. Entonces se planifican actuaciones. En los últimos años se ha hecho una gran tarea de construcción de depósitos y de colectores, que suponen un volumen total de 460.000 metros cúbicos de volumen de agua almacenado, y creo que eran unos 17 kilómetros de colectores de la red primaria para mejorar lo que es la respuesta de la red ante episodios de lluvia intensos. El plan director, el objetivo final es conseguir que en la red de Barcelona no haya ningún punto crítico para la lluvia de diseño, que es la lluvia de 10 años, y minimizar los episodios en los que se producen vertidos al medio. Para hacer esto queda todavía mucho trabajo por hacer, que es construir los depósitos restantes planificados en el Plan Integral de Alcantarillado y construir los depósitos en TDSU que están planificados. Esta es una imagen del modelo que utilizamos, que está con el programa MAUS. Aquí veis cómo conforme va evolucionando la lluvia, el pico de intensidad va subiendo, el caudal va creciendo y se produce la inundación en algunos puntos. Y este es el mapa de los depósitos que tenemos en funcionamiento a día de hoy, de la cuenca asociada. Como os decía, el volumen total es de 460.000 metros cúbicos, de los cuales estos 13 depósitos, uno que está ULAT es solo anti-DSU, el resto tiene una función mixta, anti-DSU y anti-inundación, o sea, protegen el medio receptor y protegen la propia ciudad ante una avenida importante. ¿De acuerdo? Y ahora paso el turno a Gemma. Vale. Los objetivos de la operación de la red de alcantarillado, que son los objetivos de los depósitos pluviales, son sobre todo evitar inundaciones en la ciudad y segundo también reducir vertidos al medio receptor. Uno de los objetivos también es establecer estos protocolos de emergencia y de aviso al ciudadano en caso de posibles inundaciones. Y por último, muy importante es conocer qué está pasando en la ciudad, qué zonas de la ciudad tienen riesgo de inundarse y en qué puntos están habiendo problemas, pues, para dar aviso a bomberos y protección civil. Esto se consigue gracias a un sistema de telecontrol. Tenemos un sistema de telecontrol que nos permite recibir en tiempo real todo lo que está sucediendo en la red de alcantarillado. Luego, todos los actuadores, los depósitos pluviales que ha explicado Àngels, que tienen compuertas de regulación de entrada y salida, toda esta información se recibe en tiempo real en el centro de control. Los depósitos, los actuadores, tienen programadas estrategias de control automático que regulan automáticamente el actuador, optimizando la capacidad del depósito y de la red de alcantarillado. Utilizamos también herramientas, lo comentaba Ángel, la necesidad de herramientas de previsión, ¿no? Anticiparse a las posibles inundaciones. Entonces, en el centro de control disponemos de varias herramientas que, en función de las previsiones, sobre todo del radar meteorológico, también establece unas posibles alertas y entonces nos anticipamos ya a dar estos avisos. Lo que comentaba, toda la información de la red de alcantarillado, tenemos información de la lluvia que está cayendo en la ciudad de Barcelona a través de 24 sensores de lluvia, la información de los actuadores, estaciones de bombeo, compuertas, sensores de nivel, casi 200 sensores de nivel que nos están dando el nivel de agua que hay en los colectores y en los depósitos pluviales. Toda esta información se recibe en tiempo real en el centro de control y desde allí, pues, se supervisa sobre todo el funcionamiento y se actúa en el caso de que sea necesario. Esta es la operativa en tiempo de lluvia. ¿Qué hacemos cuando llueve? Pues en función de las previsiones meteorológicas, en función de estas aplicaciones también de previsión de alertas, en función de toda la información en tiempo real de la lluvia, del nivel de agua que hay en los colectores y que puede salir a la calle. Toda esta información
y gracias a los diferentes sistemas tecnológicos, sobre todo el sistema de telecontrol, nos permite recibir esta información y establecer una alerta. Nosotros establecemos una numeración que va del 0 al 5, son unas alertas principalmente basadas en la lluvia. Por ejemplo, el nivel 1 es el primero, quiere decir que empieza a llover en la ciudad de Barcelona. Es un aviso muy importante, damos aviso a la gente, al personal que trabaja en el alcantarillado para que salga y no pueda trabajar en el alcantarillado. En base a estos niveles de alerta, pues se establecen unas operaciones en la red y se también proponen la activación. El nivel 4 y 5 corresponden a la activación del Plan de Emergencias Municipal de Protección Civil. Les proponemos, en base a la lluvia y el estado de la ciudad, la activación de esta alerta por inundaciones. Y ya por último, un poco las conclusiones. Teníamos poco tiempo. Bueno, Barcelona realmente está preparada para episodios de lluvia intensa. Hemos visto que gracias a los depósitos pluviales, al sistema en tiempo real y al control de estos actuadores es posible pues, evitar inundaciones y reducir vertidos al medio receptor. Es muy importante también la parte de protocolos, activar protocolos de emergencia y dar aviso a bomberos, protección civil, y les damos información de qué puntos de la ciudad pues hay un peligro para los ciudadanos para que puedan actuar. Y nada más. Sí. Okay, now is the time for Julie Perkins. Okay, 10 minutes. Go back. How does this work? Hola. Hi. Good afternoon. Sorry, I'm going to speak in English. I hope that's going to work for everyone. Thanks very much for inviting me to be here today. I'm working with the Global Water Operators Partnerships Alliance, which is part of UN Habitat, and I'm going to present briefly on what we do and then on specifically on a tool that we have developed to help utilities help another respond to climate change in small island states and coastal water utilities. I mean, I think all of you who are here at this event are aware of the major urbanization challenges that we're facing, where rates are quite rapid, especially in Africa, Latin America, and Asia, and we're talking about in some parts of the world gaining almost 3 billion in the next by around 2050. This is an enormous rate of growth, and this is in many ways difficult to marry with these Sustainable Development Goals that we adopted in September, which call for making cities inclusive, safe, resilient, and sustainable. So there's really a lot of challenges at the crossroads of cities and resiliency. And what I'd like you to think about in this and looking at sustainable, inclusive, safe, and resilient cities is the role of maintaining safe, potable water. This is a job that comes principally to the world's public water utilities. In the world, about 90% of them are public, and they're very small, and many of them are not able to manage their responsibilities and are in need of help. There are a lot of challenges that are being added to their initial obligations already in terms of declining infrastructure, lack of resources, scarcity challenges, and then combined with the massive rates of urbanization. Climate change is another major issue that is being added on top of these other existing challenges. And
so there's a lot that they have to deal with, and of course we know the things that we need to work on to make that to improve that situation. But we come from the starting point that capacity is the most important of these challenges. Is the first thing to start with, and our effort, the Global Water Operators Partnerships Alliance, was set up after 2006 on the request of the Secretary General's Advisory Board on Water and Sanitation, where they were looking at how do we get countries on track for meeting the Millennium Development Goals for water and sanitation, and they really emphasized this question of capacity. They said that by building the capacity of water utilities, they really think it was the most effective, efficient way of trying to get to meet these goals. Now, this was 10 years ago, and the challenges that existed then still exist today. So I want to tell you about these water operators partnerships just briefly, which is what we promote and support with at GWAPA. They're essentially peer support partnerships between water utilities that are carried out on a not-for-profit basis. So these are often between private and public, or public, it doesn't matter. The support goes towards public utilities, and they're carried out on a solidarity basis with the effort of just helping them be able to do their jobs as well as they can. So these are the operative words, not-for-profit operators. And what's really key about these partnerships is that they're long-term generally, and they're peer support. So it's really one operator working over time and mentoring another operator to be able to do the things that it needs to do to be able to provide sustainable services for all. Just to give you a quick picture of some of the WOPs that are happening today, this is an incomplete picture, but this gives you a bit of an idea of where they are happening. Now, what I want to tell you about now is a climate change tool that we have developed. Here in Barcelona, obviously, I think we're looking at things that are much more kind of advanced. But many of the operators in the world are really at a basic level. They're getting hit by major storms. They're the first to be kind of confronting climate change, the realities of climate change, and they don't have the capacity and skills to do it. So we were working with our partners in Waterlinks in Asia and with the Cities and Climate Change Initiative of UN Habitat. And noting that there was a real lack of capacity there to address these really pressing, urgent issues that they're facing already today. So this is specifically for coastal and small utilities, but not. It can be applied more broadly as well. I mean, the steps are quite generic and could be used by utilities of a much larger scale. So, we're talking here about really the impact of the potential impact of climate change on utilities and on trying to keep their water services going in the face of the changes that climate change brings about. So obviously the most important things are changes to variability, extreme changes to variability, which affects small islands a lot. They're small, they don't have a lot of storage capacity, and so changes in the amount and duration of their precipitation events is really important. So storms, droughts are very important. They also can have major impacts on the infrastructure and the durability of the infrastructure. They can cause direct damage. Extreme heat causes increased demand, problems for bacterial cultures and water treatment, and a number of other issues. Saline intrusion is also reducing water quality. Aquifers are being contaminated, and so on. So they're facing a lot of things. So basically what this tool, which I have here, and you're welcome to take a copy of it, I have a few of them, does is it offers two approaches for helping utilities come up with adaptation plans. They essentially differ from one another on the basis of the amount of time
resources and data you have to put into them. So if you are if you are, you have all of that going for you, you have some time, you want to do a really credible, the most robust kind of planning approach, then you would start with a top-down approach. It's comprehensive and detailed. It lasts about 1.5 years to complete the 12 steps that are included. And I'm not going to take you through it because it's really brief, but it's basically establishing baseline conditions, forecasting trends, assessing changes from the baseline, and then setting up and implementing appropriate actions. The bottom-up approach, on the other hand, is something that can be carried out much more quickly. It's a 5-week-long exercise, and it's workshop-based with a technical working group. And it's really for utilities that are that don't have a lot of time, they don't have a lot of money, and the data just isn't available. And so they're working with the data that they have to try to come up with the most credible kind of scenarios for what's going to happen to their water supplies in the climate change, under different climate change scenarios, and then to come up with adaptation plans for that. Okay, so those are the steps, right? So then, at the end of both of these, regardless of which approach you take, you end up with essentially a bit of a plan for taking this forward and adapting to your utility to climate change. And again, WOPS is another approach. These water operator partnerships are an important way that utilities can go from identifying what is the scenario that they have to face and what are the things they need to address, and then how are they actually going to put these in place, and what does this mean for themes like water quality management, asset management, non-revenue water, energy efficiency. And this is where operators can help one another again in implementing those plans that are needed to support that adaptation. That's all. Thanks very much. Muy bien. Si queréis tenemos, hay 1 hora y media para comer. Si podemos hacer 7 minutos, 8 o 10 minutos de preguntas, si es que las hay, ¿no? ¿Hay alguien que se atreva a hacer la primera pregunta? Venga, lo voy a hacer yo, tanto para Becasa como para Sorigué. Claro, de alguna manera el mundo del drenaje y el mundo de la depuración llevan muchos años, que aunque son vecinos, pero son vecinos, digamos, que no se ven ni en las reuniones de la comunidad, ¿no? La verdad es que en general hay poco diálogo todavía entre las dos infraestructuras, digamos, ¿no? Entre los dos gestores en general, digamos, ¿no? Claro, cuando uno oye, por ejemplo, a Bruno Rakejian, que es el desk officer de la Directiva 91 y, por tanto, quien a nivel europeo va a perseguir a los Estados miembros si cumple o no cumple, él no diferencia. Él dice la depuradora y todo lo que hay enganchado tiene, con sus interceptores y sus aliviaderos, no tiene que fallar demasiadas veces, ¿no? Los operadores públicos y privados tienden a escaquearse y decir, no, nosotros ya hemos hecho un gran esfuerzo haciendo muchas depuradoras, hemos invertido mucho. Es el discurso que uno oye, no en España, en Europa, ¿no? Y le da una palmadita a la espalda y dice, sí, ya sé que habéis invertido mucho, pero lo cierto es que hay sistemas que vierten demasiado y por tanto fallan demasiado, ¿no? Entonces, bajo vuestro punto de vista, estáis además en dos empresas donde este tema, de alguna manera, cada vez uno los últimos años lo habéis ido viviendo más, y hay que decir que con la normativa española que marca el Reglamento 1290, esto cada vez va a ir cobrando más fuerza. ¿Qué perspectiva le veis o cuál es vuestra opinión de cómo va a evolucionar los próximos años y cómo, en vuestro caso, creéis que va a afectar lo que hacéis en la operación de los sistemas que manejáis? Actualmente ya en la ciudad de Barcelona nos estamos coordinando con una de las 2 depuradoras. En Barcelona hay 2 depuradoras, la del Llobregat y la del Besós.
Entonces, de los depósitos pluviales que hemos explicado, hay uno cuya función principal es la de vertidos al medio receptor, es la depuradora de Taulat, que justo está antes de la depuradora del Besós. Actualmente ya nos estamos coordinando, estamos incluso nuestros centros de control conectados, ellos reciben en tiempo real qué está sucediendo en nuestro depósito, nosotros recibimos en tiempo real si nos está permitido vaciar o no el depósito a través de un semáforo y un caudal admisible. Visto que están planificados muchos depósitos, hay planificados no sé cuántos depósitos en total, 7 antivertido, necesitamos seguir trabajando y tendremos que trabajar mucho más con ellos, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, necesitamos, después del episodio de lluvia, vaciar rápidamente el depósito y entonces lo tenemos que vaciar teniendo en cuenta que la depuradora pueda admitir este caudal y no se produzca vertido. Y a veces pues está siendo un poquito difícil, se tendrá que trabajar mucho más conjuntamente. Bueno. Hola. Sí, bueno, desde el punto de vista de una planta más mediana como la de Montornès, claro, quizá vamos un paso atrás, ¿no? Es de prever que ya se está haciendo, ¿no? Todos los sistemas de monitorización de los drenajes se están incluyendo en este tipo de plantas más medianas y será es una obligación que esta información se recoja en las plantas y se use para gestionar mejor todo el sistema, ¿no? Cada vez en el sentido de que antes a lo mejor se creía que estando la planta ya estaba, se recibía lo que venía bien o mal y se trataba, pues cada vez se tendrá que anticipar más para prever los sucesos que pasan, cómo vienen, en qué condiciones llegan, ¿vale? Y actuar tanto en la planta como en el sistema de colectores para que se optimice todo el recurso vertido. Muy bien. ¿Una pregunta más? Bueno, uno para Julie, a ver. Well, in fact, with the aisles, I suppose a lot of time you are speaking about little aisles, no? Like Reunión, like this kind of thing, no? Or like Mauricio. The thing is that take into account that normally they have limited resources. Early warning systems, for example, for floodings, do you think could be useful for this kind of situation in order to avoid damages in the, in spite that they don't have resources, they have early warning system, they are able to avoid problems with life, problems with car, problems with houses. What do you think about that? Thanks very much. I think that is known to be a very cost-effective, right, approach to preparing for things. This tool, I think this is very much related to utilities anticipating the changes to the quantities and quality of water that they're going to receive, and so it doesn't include discussions about early warning systems and so on. But I think in the WAP that was the partnership that was in which this tool was initially developed, that was one of the things they put into place. It was actually not on a small island; it was in Sri Lanka. But they introduced these early warning systems into the nationally, and it's one of the first priorities because it was really an easy thing to put into place relative to the amount of benefit that it could bring. Thank you. Bueno, hago una última que no me resisto. Claro, hemos hablado antes de que en los próximos años, he mencionado el caso de Londres, por ejemplo, donde abordar la problemática de los vertidos en tiempo de lluvia les está suponiendo la ejecución de un túnel de 5.500 millones de euros. Toda idea, es un caso por supuesto extremo y no es por suerte el habitual, pero sí que da idea de que las inversiones para resolver la problemática que hemos ido apuntando, por ejemplo, los vertidos en tiempo de lluvia, puede costar mucho dinero. En Madrid, por ejemplo, les ha costado
pues entre los tanques, que son 500 millones de euros, interceptores, etcétera, igual son casi 1.000 millones de euros. No son cifras muy grandes en cualquier caso. Uno tiene la sensación que todavía el agua, y es un poco la pregunta iba en ese sentido, todavía no acaba de ser una prioridad a nivel general, a nivel estatal, autonómico, incluso local, ¿no? Claro, por ejemplo, en el caso de Barcelona se ha hecho un gran esfuerzo en los últimos años, claro, con la colaboración inestimable de los fondos de cohesión europeos. ¿Qué perspectiva veis en la ciudad en los próximos 8 o 10 años en este campo? ¿Hay realmente intención de seguir invirtiendo en este campo? Y la pregunta también valdría para el consorcio del Besós, ¿no? En la medida que cumplir el Real Decreto de 1990 obligará a construir, de hecho lo que dice el Real Decreto es que antes del 2019 tendrán que estar las actuaciones planificadas con un cronograma de ejecución de las actuaciones previstas. Por tanto, eso va a afectar no solo a Barcelona, va a afectar al Besós y en general a toda España, que deberán las administraciones mojarse en el sentido de cuándo van a ejecutar las actuaciones. Uno tiene la sensación que no estamos nada preparados a nivel financiero y a nivel de prioridades de los gobiernos para abordar esta problemática. Pero si queréis en un minuto, sería interesante saber vuestra visión en este sentido. Sí, está operativo. Bueno, a ver, yo creo que desde Becasa se está trabajando mucho últimamente en la actualización de obras que están proyectadas e intentar que desde ayuntamientos sensibilizarles para conseguir que lleguen a cabo estas inversiones, tipo, por ejemplo, el depósito de Prim, que son unos 90.000 metros cúbicos. Estamos en visos de que se pueda empezar a licitar dentro de los próximos años. Luego tenemos los grandes colectores de Vila y Vilá, que están en una zona situada muy sensible, es la zona de paralelo con Ruta San Pau, con Rambla, donde ya se ha hecho una actuación, pero es una zona caliente desde el punto de vista de inundaciones, porque es una zona que tiene la característica de que es un punto bajo y además es un punto bajo topográfico de la ciudad y además es un punto de confluencia de grandes colectores. Entonces, en esta zona también estamos intentando conseguir que se invierta en los próximos años para mejorar estos puntos. Hay que ser conscientes de que es mucho dinero, que hay que sensibilizar a la clase política y en eso estamos. Gracias. Sí, bueno, lo explicaría mejor alguien del consorcio del Besós, ¿no? Pero sí que es verdad que hay proyectos preparados, hay sensibilidad y se conocen las necesidades que tienen tanto las plantas como los sistemas de drenajes, pero yo creo que últimamente la visión es más a corto, ¿no? Las restricciones presupuestarias hacen que nadie acometa grandes inversiones, ni tan siquiera las planifique. Yo creo que en este sentido el escenario es negativo. Es más, en determinados ámbitos se está cuestionando el modelo de gestión y cómo se gestionan los recursos y en función de eso actuar más, ¿no? O sea que... Muchas gracias. Espero que la mentalidad inversora cambie igual de rápido que la inversión en los teléfonos móviles, por ejemplo, y por tanto se multiplique con la misma velocidad y así seguro que haremos todos los depósitos en pocos años, digamos, ¿no? Muchas gracias.